Bueno, buenos días para todas las personas que nos acompañan hoy en esta mañana, en esta convocatoria que hemos hecho desde el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación, para hablar un poco alrededor de la figura de Rafael Uribe Uribe a 106 años de su asesinato a las afueras del Capitolio, acá en Bogotá. Tenemos tres invitados en la mañana de hoy para conversar sobre este tema. Estamos con Fernanda Espinosa, integrante del Centro de Memoria, Paz y Reconciliación en el área de gestión del conocimiento. Fernanda es historiadora. Estamos también con Felipe Arias Escobar, historiador de Señal Memoria, y nos acompaña también esta mañana Oscar Gil, docente de la institución educativa Rafael Uribe Uribe, una de las dos instituciones educativas que lleva este nombre en la ciudad. Antes de dar paso a nuestros invitados y por supuesto agradecerles por estar con nosotros, queremos conversar un momento con Miguel Franco, también del equipo del Centro de Memoria, Paz y Reconciliación, que estaba justamente hace unos momentos terminando la carrera de observación sobre este tema, un poco recorriendo los lugares de la ciudad en los que aparece la figura de Rafael Uribe Uribe. Quería entonces, Miguel, darte paso para que nos contaras un poco en qué consistió este ejercicio y cuáles son los lugares en los que nos centramos esta mañana. Claro que sí, gracias María, a los invitados, invitadas a este espacio. Recordarles que hemos tenido ya varias carreras de observación en la ciudad que hemos denominado Calles y Memorias de Bogotá. Esta es la tercera que hacemos y es un producto que le queda a la ciudad. Quiere decir que a los que nos están escuchando y quieren conocer, saber cómo acceder a esta herramienta, pues escriben a centromemoriaypaz@alcaldiabogotá.gov.co y con muchísimo gusto les damos las indicaciones para acceder a este material y poder utilizarlo tanto para colegios, universidades o fundaciones que estén interesadas en este caso, en la memoria y conmemorar a Rafael Uribe Uribe. Pues quiero compartir pantalla, me voy a demorar 2 minutos en contarles rápidamente en qué consiste esta carrera de observación, para que también Felipe y Oscar, que son pues un profe historiador de Señal Memoria, pues puedan también reconocer esta herramienta que estamos trabajando en la ciudad. Entonces acá he compartido pantalla para que puedan ver el mapa que está. Hemos reconocido algunos lugares, podrían haber más, únicamente en Bogotá. Esto podría crecer en la medida, digamos, nacional, si quisiéramos. En el lado izquierdo ustedes pueden encontrar algunos lugares de memoria que conmemoran a Rafael Uribe Uribe. Tenemos dos colegios en la ciudad, tenemos la alcaldía local, una localidad que se llama Rafael Uribe Uribe, tenemos la Casa Museo que también es de la Universidad Libre, está el monumento en el Parque Nacional, está en el mausoleo, en el cementerio central un mausoleo Uribe, en la parte de personajes, está también la estatua del barrio La Merced. Quiero contarles que yo no la conocía y para esta propuesta que hicimos me la encontré en la ciudad y hace parte de este ejercicio pedagógico. Y también la placa conmemorativa donde se supone que fue asesinado Rafael Uribe Uribe. En ese lugar también hay una placa que está acá. Entonces, es recorrer las huellas de Rafael Uribe Uribe a través de placas, monumentos y lugares como los colegios de la alcaldía y la localidad que, digamos, tienen el nombre, pero que también en el fondo, pues también tienen otras preguntas alrededor de lo que implica Rafael Uribe Uribe. Hay un personaje que seguramente les diga Fernanda, Felipe o Oscar van a comentar y es la loca Margarita y su relación también con Rafael Uribe Uribe en día del asesinato. Y pues aunque no hay un lugar específico en el mapa como tal de ella, una placa conmemorativa, pero sí ubicamos en el Chorro de Quevedo la historia y invitamos también a que se conecte con la serie que hizo Canal Capital sobre la loca Margarita y su relación con el liberalismo y con Rafael Uribe Uribe. Entonces, este recorrido es sencillo, únicamente uno hace clic en alguna de las dos de las imágenes y eso lo lleva a imagen, lo lleva, el icono lo lleva a imágenes, a un texto y con pistas sobre la ciudad uno va recorriendo pues las huellas de Rafael Uribe Uribe. Hay videos, hay textos, hay líneas de tiempo. Entonces creo que hay una riqueza alrededor de material y herramientas pedagógicas que se pueden usar tanto en la escuela, universidades y fundaciones para aprender y coaprender de Rafael Uribe Uribe y no únicamente en datos del pasado, sino en un presente y una memoria que transforma y que permite preguntarnos, bueno, ¿qué implicó este magnicidio? ¿Qué implica en la construcción de paz, en el reto como nación, el asesinato de Rafael Uribe Uribe?
Nada, agradecerles muchísimo e invitarles a que sigan conectados con esta conversación de las huellas de Rafael Uribe Uribe. Muchas gracias, Miguel, por tu intervención. Como decía Miguel, pues la herramienta sigue disponible para que quienes quieran hacer uso de ella lo hagan en cualquier momento. Quería entonces nuevamente pues saludar a nuestros invitados y nuestra invitada, agradecerles por estar acá. Quería simplemente señalar que Rafael Uribe Uribe fue pues una figura muy importante en la política colombiana de finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX. Fue abogado, periodista, congresista, tuvo también una misión diplomática y además de ello, pues tenía un importante interés como el desarrollo agrícola en el país, produjo innumerables textos sobre varios temas importantes para esa coyuntura y quería un poco empezar esta conversación hablando de un asunto muy interesante que es esta primera etapa de Rafael Uribe Uribe como militar, digamos participando en las guerras civiles de finales del siglo XIX y quería un poco que nos contaran a grandes rasgos en qué consistieron estos primeros conflictos de esa época, de finales de siglo más bien, y cuál fue el lugar que tuvo Rafael Uribe Uribe en estas conflictividades, un poco para continuar hablando de este tema que les interesa tanto en el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación, que es por supuesto el uso de la violencia en la política y cómo nos ha atravesado como país. Quería entonces primero darle la palabra a Fernanda para que nos hablara un poco sobre este tema. Bueno, muchísimas gracias María, a Felipe, a Oscar por acompañarnos el día de hoy y por supuesto a Miguel por presentarnos esta herramienta pedagógica. Justamente muy interesante que empezáramos por el tema del contexto de la guerra de los 1000 días y particularmente más por una reflexión sobre lo que ha implicado los conflictos en la política colombiana. De alguna manera conectado también con estas guerras que han continuado, digamos, o la continuidad, los procesos de continuidad de las violencias en Colombia. Particularmente, pues la guerra de los 1000 días ha sido conocida como una de las guerras, de los periodos más largos, violentos, continuos en la historia del país. Recordemos que en principio sería pues desde octubre de 1899 a noviembre de 1902, por eso pues se conoce como Guerra de los 1000 días, pero también por esta tensión entre Partido Liberal y Partido Conservador que va a expresarse pues a lo largo del siglo XX de manera importante en toda pues nuestra historia. Y está también allí señalar pues la guerra de los supremos, las otras guerras civiles que tuvimos a lo largo del siglo XIX. E interesante resaltar pues este papel que tuvo Rafael Uribe Uribe como uno de los generales del Partido Liberal que decide alzarse en contra del gobierno conservador, rescatar también allí, digamos que su carrera política, más que su carrera militar, fue más efectiva. Digamos, una de las cosas que se ha hablado de él es justamente que fue más útil, digamos, su carrera política que su carrera como militar. No fue conocido por grandes logros militares, sino más bien por sus discursos políticos o por su también nivel de participación política, de apuesta política dentro del Partido Liberal, que será un poco lo que a continuación dialoguemos. Señalaría también el nivel de regionalización que tuvo la Guerra de los 1000 días, que se va a hacer una continuidad también a lo largo del siglo XX, ¿no? Estos procesos de ciertos focos regionales, como por ejemplo Santander, Cauca, en su momento el Tolima, entonces también como territorios que han estado marcados más fuertemente por las violencias. Y por último, cerrar con esta primera pregunta con respecto a el final de la guerra y su papel también como amnistiado político y como firmante de los tratados que dieron fin a esta guerra. Entonces, Rafael Uribe va a ser un personaje también interesante que va a seguir apareciendo a lo largo de las violencias y de los conflictos que vimos en el siglo XX. Va a ser
como parte de lo que podamos un poco dialogar. Muchas gracias, Fernanda, por tu intervención. Quería pasarle, digamos, esa misma pregunta a Felipe, que nos contara un poco como cuál fue el lugar de Rafael Uribe Uribe en estas guerras civiles de finales de siglo y también un poco, digamos, cuál era el contexto en el que estaban ocurriendo estos enfrentamientos bélicos en el país, qué era lo que se estaba disputando allí. Bueno, gracias y muy buenos días a toda la gente que está siguiendo este centro de memoria. A Rafael Uribe Uribe, si bien es una figura que va a estar al margen del poder político, incluso dentro del periodo del radicalismo, hay que reconocerle que a pesar de ese carácter de permanecer al margen, pudo ubicarse como uno de los líderes políticos más representativos de un momento tan traumático como enormemente constructivo de la sociedad colombiana y particularmente de la formación de Colombia como Estado-nación. Hemos solido tener una visión muy negativa de este periodo del siglo XIX colombiano por la recurrente sucesión de guerras civiles. Si bien, por ejemplo, el libro que recientemente editó la Universidad de Externado, Paz en la República, nos habla también de una manera alternativa, digamos, de comprender ese proceso de las guerras civiles. No es de ninguna manera que se nieguen este proceso, pero sí del hecho de que están enmarcadas dentro de un proceso de enorme debilidad institucional, enorme debilidad también de las fuerzas políticas en contienda en el siglo XIX colombiano, y cómo pues ese orden social que había sido creado con la independencia enormemente frágil, gracias, digamos, al liderazgo que ya en el tránsito del siglo XIX al XX establecen personajes como Rafael Uribe Uribe, de unir fuerzas, digamos, en un contexto de pacificación del país, permiten la posibilidad de establecer otra mirada y de personajes también que hacen una autocrítica de cierta manera de lo que ha sido su papel. Tal vez el mejor Rafael Uribe Uribe como líder político y como pensador de la realidad nacional que encontramos es en otro lugar de memoria que desafortunadamente está desaparecido de lo que hoy serían los jardines de la Plaza de Armas de la Casa de Nariño, que es el Teatro Municipal. Allí, en 1904, Uribe Uribe pronuncia pues, su conferencia más célebre, cuando acaba de entregar las armas en la finalización de la Guerra de los 1000 días, donde acaba de ocurrir la separación de Panamá, donde dice pues esa frase que lo inmortaliza, la de que en Colombia todo está por hacer, y la idea de que la guerra es ante todo un factor de retraso en lo que consideraba esta sociedad del siglo XIX, retraso respecto de todas las sendas del progreso y la necesidad de reconstruir el país en ese contexto. Y la idea de he renunciado, voy a citar, he renunciado de una vez por todas y para siempre a ser un revolucionario con las armas, pero no he renunciado a ser un revolucionario y un agitador en el campo de las ideas. Una cuestión que va a ser un permanente pues, lugar de disputa en el siglo XIX, ese lugar que tiene la violencia como un elemento para acceder al control del Estado, que se plantea como, a partir de este momento, como una obsesión, digamos, de su generación y la generación que lo sucede en ese proceso. Ya bueno, los procesos que ya a partir de los años 30 llevan a la violencia bipartidista, pues van a permitirnos ahí evaluar qué tan exitoso fue ese legado y ese esfuerzo. Pero pues se resaltan de todas maneras las intenciones en ese sentido de una generación personificada en ese carácter que plantea el general Uribe Uribe, y particularmente esa personificación en un individuo que, reiteramos, estuvo
en las márgenes del poder en ese contexto de la hegemonía conservadora. Si bien terminó como colaborador de dos destacados gobiernos conservadores muy distintos entre sí, la importancia de señalar ese carácter, ese liderazgo en la paz que propone a partir de 1904 Uribe Uribe. Gracias, Felipe. Sí, justamente queremos, posterior a esta intervención, conversar sobre el tema de quién era Rafael Uribe Uribe en la política y también como cuál fue su aporte a la paz en ese momento. Pero antes queríamos que Oscar, por supuesto, nos compartiera cuál es su opinión sobre esta primera etapa de Rafael Uribe Uribe como parte de las guerras civiles. Oscar, ¿nos estás escuchando? ¿Me puedes repetir? Es que no alcancé a escucharte, perdón. Dale. Sí, no, te decía que queríamos escuchar también tu intervención en el sentido del lugar, o más bien el rol que jugó Rafael Uribe Uribe en estos conflictos civiles de finales del siglo XIX y comienzos del XX, y un poco también de ese lugar, como nos contaba Felipe, un poco de la violencia en las disputas que había por el control del Estado en ese momento en Colombia. Bueno, muchas gracias por darme la oportunidad de hablar con ustedes. Bueno, lo importante, yo creo que la ansia que existe, bueno, el siglo XIX en Colombia fue un siglo XIX lleno de sangre, de violencia, esta gran cantidad de guerras civiles, el federalismo, el centralismo que tanto daño nos causaron en su momento, el atraso que hubo en términos de comunicaciones hizo que el país fuera muy regionalista, y al ser tan regionalista, pues esto causó también muchas rencillas entre los diferentes estados. Hacia el final del siglo XIX, la imagen de Rafael Uribe Uribe, y es lo que yo recalco en la escuela, en mi trabajo en la escuela, que pues trabajo en la institución que tiene el nombre, en una de las instituciones que tiene el nombre de Rafael Uribe Uribe. Ahorita les cuento la historia de que yo pues he podido ir recopilando sobre por qué este colegio llegó a llamarse hace más de 50 años. En realidad se pierde en el tiempo la construcción de la escuela. Primero mi colegio fue una escuela rural, pero la historia de cómo llegó a ser o cómo la comunidad llegó a llamarla Rafael Uribe, en honor al general y político. La importancia de él siempre va a ser su llamado a la paz, y es lo que yo trabajo con los estudiantes. ¿Por qué su llamado a la paz? Como tú lo dijiste y como lo dijeron ya, lo dijo Felipe es muy versado en el tema. Yo todos los videos, todo lo que encuentro de Felipe para compartir con los estudiantes lo hago. Yo ya pues no lo conozco en persona, pero lo conozco a través de las imágenes y que he podido compartir. Por su claridad a la hora de hablar del tema y su facilidad de entender, es que trabajo a través de él, porque pues muchos videos hay sobre él, pero no de personas que sepan llegarle al público en general. Su llamado a la paz es lo más importante, y más adelante les compartiré una frase que una de mis elaboró en honor a Rafael Uribe, y que plasmamos en un mural del colegio que se hizo también el rostro de Rafael Uribe Uribe, que lo pusimos en el patio del colegio. Y bueno, quería volver a hacer ese llamado a que su papel más importante es el de la paz, porque a pesar de que él no fue el mejor militar, pues en la guerra de los 1000 días, si bien va a obtener algunas victorias en el inicio, al final el ejército liberal va a ser ampliamente superado. Tal vez una de las guerras más decisivas para Colombia. Yo considero que, y lo que hablamos, o hemos llegado a la conclusión con mis estudiantes, yo sé que muchos historiadores ya han llegado a esa conclusión antes, pero valoro el esfuerzo que los estudiantes hacen al respecto, y es que esta fue la guerra que determinó el futuro de Colombia. Sí, un poco, y hemos llegado a la conclusión de que tal vez más que el mismo 9 de abril, la guerra de los 1000 días determinó el futuro de Colombia, ya que marcó la continuación de la hegemonía conservadora, que no es una sola unidad. La hegemonía conservadora, como lo dijo Felipe, no se puede medir en términos de que fue una dictadura de un mismo partido que duró casi 40 años, no, sino que hubo diferencias entre esos gobiernos conservadores. Y aún así, digamos que este momento de violencia, que no tuvo la difusión tan grande, digamos que la desaparición del documental de los hermanos italianos que hicieron el documental sobre Rafael Uribe Uribe, apenas ocurrió su muerte,
la prohibición de ese documental en Colombia, en algunos departamentos, algunos estados, porque pues, no querían que hubiera tal vez agitación política al respecto por la muerte de Rafael Uribe. No causó, no hizo o no dejó en la historia de Colombia ese boom, ese ruido tan grande que dejó, por ejemplo, la muerte de Gaitán. Cuando yo le pregunté a mis estudiantes quién era Rafael Uribe Uribe, la mayoría de ellos no sabe quién es, a pesar de estudiar en un colegio con el nombre de él. Y cuando le preguntaba a sus padres o sus abuelos, solo sus abuelos sabían quién, algunos de sus abuelos sabían quién había sido Rafael Uribe Uribe, pero no todos. Entonces, para responder tu pregunta, la importancia más grande para mí de Rafael Uribe Uribe, en el momento, en ese contexto de finales del siglo XIX tan complejo para Colombia, fue su llamado a la paz, pero su llamado a una paz verdadera y duradera, ¿sí? No una paz que nos llevara simplemente a un estancamiento de la violencia, que al fin y al cabo fue lo que ha sucedido y lo que sucedió en Colombia durante todo este tiempo. Yo considero que en Colombia en muy pocos momentos ha habido verdadera paz. En Colombia casi siempre ha habido guerra desde siempre, y el llamado a Rafael Uribe a que la paz iba a construir o sea, el hecho de que viviera paz, una paz verdadera, iba a construir un mejor país para todos, ese es el llamado que yo rescato de él y es el que yo comparto con mis estudiantes, más allá de sus aventuras como revolucionario en las armas, que también es importante resaltar, pero para el contexto actual, que es lo que yo trato de abordar con los estudiantes, considero que la paz, su llamado a la paz, como él lo dijo, como algo más que la ausencia material de combates, es algo que se necesita en Colombia. Muchas gracias, Oscar. Bueno, como ustedes tres han venido mencionando, pues un parlamentario justamente que participó en el proceso de ponerle fin a la guerra de los 1000 días. Posteriormente se concentró como muy fuertemente en su actividad política y del liberalismo, también como diplomático, como congresista y como jefe del Partido Liberal, también planteando rupturas con algunos sectores incluso del partido, incorporando nuevas pensamiento. Quería entonces ahora que pasáramos a conversar un poco sobre justamente quién era Rafael Uribe Uribe en la política y que podemos un poco poner en común sobre su pensamiento en esa época. Entonces, Fernanda, te doy nuevamente la palabra. Sí, justamente creo que ya tanto Felipe como Oscar señalaron como esa parte reflexiva de Rafael Uribe Uribe en la política, de sus discursos, y ahí resaltaría como un primer tema y es su papel como orador, su papel como convocante. Digamos que en ese sentido sí es una figura excepcional en la política al ser un convocante a unos discursos públicos, a esa figura un poco de ser un gran orador, y allí pues resaltaría como un primer tema eso, digamos, en un momento en que eso tampoco es tan común, ¿no? Como esta apertura política y apertura como a hablar con todos, todas, como la sociedad, ¿no? Resaltaría, si bien se conoce muchísimo, digamos, su apuesta dentro del Partido Liberal más radical, señalaría también como un factor fundamental en su pensamiento una cosa que en su momento se conocía como socialismo o como una primera introducción, una apertura hacia un socialismo, hacia unas ideas que no son equiparables a lo que entendemos hoy exactamente por socialismo, pero sí vale la pena rescatarlo más en su sentido de intervención del Estado, ¿no? Como en su sentido de pensar la amplia intervención del Estado y como un fortalecimiento de esas ideas de una apertura, como un liberalismo más radical. Y resaltaría también, porque parte de su memoria está allí, muy ligada a la construcción del pensamiento y de la cultura e identidad obrera, como lo llama Mauricio Archila, con respecto a cómo muchas de sus ideas van a estar asociadas después al surgimiento de una clase obrera, particularmente con el tema de los derechos laborales.
una de las primeras leyes que va a salir justo en su memoria va a tener que ver justo con este tema de los derechos laborales, y en general una parte importante de sus debates políticos estaban asociados hacia eso, hacia los derechos laborales. Paradójicamente, pues a pesar, digamos, de su relación tan tensa con las sociedades de artesanos, particularmente en ese último momento, sus ideas sí van a estar muy recogidas en ese surgimiento de la identidad obrera y de las clases trabajadoras. Entonces allí me parece también importante destacar esa parte de su pensamiento. Y por último, y ya pues varios lo estaban señalando también, Felipe y Oscar, un poco el tema de la construcción de la paz, ¿no? Como de pensar en la paz o en una postura de construcción más política que desde las guerras civiles. Y allí en el debate calificado al nivel de Congreso, de representante a la Cámara, también un poco a fortalecer la discusión política más que la guerra, que era pues como el común denominador en ese momento, sobre todo en el siglo XIX, más la toma por la vía armada del poder, y en su momento entonces también como desescalar o apostar más por una vía política y por unos debates más políticos que militares. Muchas gracias, Fernanda. Muy interesante esto que comentas, digamos, de cuáles fueron como los impactos que tuvo posteriormente su pensamiento, especialmente en la conformación de esa identidad obrera y también de los debates sobre los derechos laborales en el país, que era, por supuesto, un asunto que le impulsaba con vehemencia, así como el desarrollo del agro, como mencionábamos ahora, y otros temas económicos importantes para el país. Quería entonces darle la palabra nuevamente a Felipe para que nos contara un poco sobre quién era Rafael Uribe Uribe en la política también, y seguir profundizando un poco como cuáles eran esas ideas que él estaba circulando en ese momento también con mucha intensidad, no solamente desde el Congreso, sino desde todo su trabajo, desde la prensa, ¿no? Sí, bueno, como desde su juventud, desde su rol como militar, pues se destaca esa lealtad y ese compromiso de Rafael Uribe Uribe con las ideas liberales, su papel también como empresario cafetero, que se va a ver como muchos de su generación pues afectados por las políticas económicas de la regeneración, que lo lleva pues también a continuar de cierta manera en la defensa de esas ideas. Posteriormente vamos a encontrar, eso sí, a un Rafael Uribe Uribe sin renunciar a sus ideas liberales, nutrido de cierto grado de pragmatismo y de la necesidad de adecuar el discurso y los postulados del Partido Liberal hacia, primero hacia una posición pragmática de reconocer que muchas de las ideas del liberalismo radical habían fracasado en el país del siglo XIX, y en segundo lugar también la posibilidad de establecer una política de concordia y de conciliación a partir de las cuales se pudieran llevar elementos mínimos de ese nuevo discurso adecuado a la realidad política del siglo XX. Tal vez pues el elemento más destacado es esa idea de la simpatía que empieza a expresar no solo él, sino otro líder de su generación, como es el caso de Benjamín Herrera, hacia, digamos, esa recepción inicial de las ideas socialistas en Colombia, particularmente pues los primeros intentos por reconocer derechos laborales, lo cual se va a ver reflejado primero en su papel como constituyente en 1904, lo que le vale pues recibir de parte del gobierno de Rafael Reyes cargos diplomáticos, y su papel también ya como senador durante el gobierno de José Vicente Concha, los pocos meses pues que alcanza en vida a ejercer como senador, ¿no? Incluso la historia de que en el momento en que atentan contra su vida, decían que llevaba en el bolsillo el texto de un proyecto que iba a radicar sobre indemnizaciones por accidentes de trabajo. Es una serie de programas que van a ser acogidos por el Partido Liberal de manera mucho más activa, apenas hasta 1922, cuando se da el tema de la Convención de Ibagué, y ya cuando hasta los años 30 es que se da todo el programa, digamos, reformista del liberalismo en los gobiernos de Olaya Herrera y López Pumarejo. Y vuelvo yo al tema de ese reconocimiento del liderazgo político de Rafael Uribe Uribe, a pesar de ese lugar periférico que tiene
dentro del ejercicio político en la época que le tocó. A pesar de ese carácter, es de destacar que en un espacio en el que terminó estando poco tiempo en su vida, como el Capitolio Nacional, es uno de los hombres que más homenajes recibe en distintas épocas en el Capitolio, salvo pues el caso comprensible de Bolívar. A Rafael Uribe Uribe lo encontramos reflejado su liderazgo de muchas maneras, y me permito mostrar como para complementar aquí un poco el tema de la carrera de observación, cuáles son esos amplios lugares de memoria del Capitolio. Este es uno de ellos. Aquí sesiona hoy la Comisión Primera del Senado. Es la única comisión que sesiona en el Capitolio, en el Salón Guillermo Valencia. Guillermo Valencia, recordemos que también era ahí, se sentaba ahí cerquita como senador, y se sentó pues durante mucho tiempo Guillermo Valencia. Este era el salón donde hasta 1915, es decir, hasta donde al año siguiente del asesinato de Rafael Uribe Uribe, sesionaba el Senado de la República en el Capitolio. Y es el espacio pues a donde se dirigía en el momento de su atentado en 1914. Pero pues no se trata solamente de este espacio. Podemos ver cómo tenemos desde el momento casi en el que recibe el atentado, es decir, aquí estamos hablando de una semana después de morir, que se pone esta placa en la misma acera donde fue brutalmente agredido. Tenemos también otra placa que fue puesta en ese mismo espacio por la misma época. La idea pues de la corona de laurel como en reconocimiento de este personaje. Tenemos en el vestíbulo de acceso al salón elíptico, tenemos este busto de Fernando Montañés. No sabemos la fecha exacta, desafortunadamente pues no hay un registro muy preciso muchas veces de las obras que se conservan en el Capitolio Nacional, pero pues está este busto de Fernando Montañés, posiblemente fundido en los años 70. Tenemos este busto de autor desconocido. Este busto está actualmente emplazado en el túnel por medio del cual se pasa del Capitolio al edificio nuevo del Congreso, que es el edificio que queda justo frente a la Plaza de Armas de la Casa de Nariño, donde la mayoría de congresistas tienen sus oficinas. Allí pues quien tenga que pasar por ese túnel lo recibe este retrato del general Uribe Uribe. Tenemos esta placa puesta pues en fecha desconocida, reitero, si bien pues es muy probable que haya sido puesta también en el momento pues inmediato de su asesinato. Tenemos un retrato de una ley de honores también muy inmediata que se hizo, pues su autor es Ricardo Acevedo Bernal, y siguiendo pues la costumbre que se habituaba pues en ese tiempo, se le encargaba al maestro, en este caso Acevedo Bernal, 2 retratos. Uno, que es el que vemos aquí en la imagen, que está en el Museo Nacional, otro en el Capitolio, que está en el vestíbulo de acceso al recinto actual del Senado, y en el Museo Nacional también se exhibe este mueble. Este mueble pues es muy emblemático, que es la curul que utilizaba Rafael Uribe Uribe como senador. La existencia de esta silla en la colección del Museo Nacional nos llevó a concluir en el Capitolio Nacional que unos muebles que tenemos en el Salón de la Constitución, que es el Salón Protocolario del Senado, son muebles muy antiguos y son muebles que se utilizaron en esta época. En un principio pues no teníamos conocimiento porque pues fueron muebles intervenidos que actualmente no tienen, como el de la foto, no tienen cojinería de terciopelo, sino de cuero sintético, que eran, pues, por supuesto, las curules de los senadores. Y no solamente en la época en que Rafael Uribe Uribe se sentó aquí como senador entre 1911 y 1914, sino desde mucho antes, porque pues tiene un monograma
que representa pues la sigla Estados Unidos de Colombia, que nos permite pues establecer más o menos la antigüedad de esos muebles. O sea que en el Salón de la Constitución, que es donde se conservan estas curules, pues tenemos aquí otro lugar de memoria. También en este contexto de principios del siglo XX, se bautiza un salón que actualmente no funciona como salón, sino como oficinas administrativas de la Cámara, precisamente también con ese nombre de Rafael Uribe Uribe. Y tenemos, por último, lo que pasa es que desafortunadamente no encontré la imagen, no sé dónde la puedo tener entre tantos archivos, les ofrezco disculpas. Tenemos un tríptico que se hizo en los años 90 para conmemorar los 80 años del asesinato de Rafael Uribe Uribe. Ese tríptico actualmente se encuentra en las oficinas de la Secretaría de la Cámara de Representantes. Y es muy interesante porque precisamente resalta ese papel del Uribe Uribe estadista, congresista, como él mismo lo diría, revolucionario en tiempo de paz. Entonces, en uno de sus paneles se encuentra representado la fachada del Teatro Municipal con su célebre discurso del año 1904. Otro panel representa el atentado en la acera y otro panel pues se encuentra como pues, una imagen de lo que podría ser el pueblo de Bogotá siguiéndolo tras su expresando pues su admiración tras el atentado. Es muy notorio esto, salvo el caso, podríamos decir, de Luis Carlos Galán en una época reciente. Si bien Luis Carlos Galán solo tenemos 3 obras alusivas a él en el Congreso, ni siquiera un personaje como Jorge Eliezer Gaitán ha tenido un reconocimiento tan diverso, tan amplio, tan extendido en el tiempo, como sería el caso de Rafael Uribe Uribe. Si bien hace parte también de ese tema de esa trinidad de mártires, de quienes pues hay una abundante sucesión de homenajes en el Capitolio Nacional. Muchas gracias, Felipe, por presentarnos estas imágenes, estos lugares de memoria que, por supuesto, alimentan la carrera de observación de la que hablábamos al comienzo y que nos permitan seguir explorando como esas huellas de Rafael Uribe Uribe en la ciudad. Quería darle paso también a Óscar sobre este tema del Rafael Uribe Uribe pensador y si nos podía contar un poco como cuáles son las aproximaciones que hace con los estudiantes sobre este tema en el colegio donde trabaja como docente. Bien, voy a hablar de mi experiencia en torno a Rafael Uribe Uribe como docente. Entonces, cuando yo llego al colegio Rafael Uribe Uribe, yo no sabía que existían 2 colegios llamados Rafael Uribe Uribe. Sabía que existía uno en el barrio Tunal, pero el otro, el de Ciudad Bolívar, no lo conocía. Yo escogí trabajar allá, no llegué por error. Me pareció interesante el nombre. No sabía mucho sobre Rafael Uribe Uribe cuando llegué allá. Como profesor sabía lo que había aprendido en la Universidad Pedagógica cuando aprendí un poco sobre Rafael Uribe Uribe y de la historia de Colombia a finales del siglo XIX. Cuando llego al colegio, comienzo a hacer un trabajo en torno a algo llamado libro álbum. Los chicos me van contando la historia de su familia a partir de entrevistas que le hacen a las personas más viejas que conocen desde su familia o vecinos. En una de estas entrevistas que ellos hacen, encuentro una de un habitante del barrio, en la cual la estudiante le hace una pregunta para en el año 2015, que por qué le habían puesto así al colegio, ya que ella no sabía quién era Rafael Uribe. Entonces, ¿por qué le habían puesto Rafael Uribe si el Rafael Uribe quedaba en el Tunal? Entonces, ¿por qué le habían puesto así? El abuelito le contaba a ella que ellos le habían puesto Rafael Uribe Uribe porque, bueno, ya se llamaba así cuando él llegó, pero ellos significaron el nombre debido a la importancia que para el abuelo de él y los primeros habitantes del barrio había tenido la figura de Rafael Uribe Uribe. ¿Por qué? Ya ahí nos pusimos a investigar un poco más y hasta donde llegamos, porque no hemos avanzado mucho en el tema, la pandemia nos ha retrasado también y el trabajo escolar también es bastante lento en este proceso de indagación histórica. Los derechos laborales, digamos que fueron las cosas más representativas que encontramos.
el trabajo de Rafael Uribe Uribe en torno al derecho laboral. Hasta donde he podido leer, él sembró las bases para lo que después vendrían a ser los derechos laborales en el país. Como también ya lo mencioné, su llamado a la paz. Pero bueno, vuelvo al colegio. ¿Qué sucedió? Entonces comenzamos a averiguar, a investigar un poco más, a escudriñar en la historia de cómo había llegado a llamarse así la escuela rural Rafael Uribe Uribe. Primero, mi colegio fue una escuela rural. Antes de pertenecer a Bogotá, pertenecía a Bosa, pertenecía a esta parte de Bogotá, y se pierde, digamos, en el tiempo, por lo menos en la memoria de los habitantes, el cómo o cuándo surgió la escuela. Oficialmente, mi colegio empezó a existir en el año de 1963 y fue aprobado oficialmente en el año 1965. Pero ya desde antes, los campesinos que habitaban en esta zona habían nombrado el colegio en honor al general y senador Rafael Uribe Uribe. Me parece muy interesante porque los campesinos y primeros habitantes urbanos de esta zona habían llamado así al colegio, y comenzamos a hacer un trabajo en torno a resignificar la memoria de Rafael Uribe Uribe, el por qué Rafael Uribe Uribe había hecho algo tan bueno como para que alguien 40 años después, por lo menos, o 30 o 40 años después, hubiera llamado a una escuela en su nombre. Es decir, algo muy bueno haber hecho él para que en personas como campesinos o trabajadores o personas que venían despojadas o desplazadas del campo llegaran a esta zona y quisieran nombrar una de las primeras escuelas que hubo en el sector con el nombre de Rafael Uribe Uribe. Nos fuimos dando cuenta y fuimos empezando a hablar en la clase de historia, sobre todo con los chicos de 9º, 10º y 11, que son los que yo trabajo, de los logros que él, bueno, pues como lo decía Felipe, él como senador, como congresista no duró tanto tiempo, sus aportes aún estaban por venir, pero sus conferencias o la conferencia que él dio, que fueron digamos que los aportes que más fueron significativos. A los chicos les parece muy interesante eso del socialismo de Estado, pues que en algunos textos que he leído sobre él y que comparto con mis estudiantes, hablan mucho sobre el socialismo de Estado y de cómo él se acercó a esas ideas europeas del marxismo a finales del siglo XIX y llegó a creer en esta idea del socialismo de Estado. A algunos de ellos les parece muy interesante el cómo Rafael Uribe Uribe, en ese momento histórico, tratando también de contextualizarlos del por qué pudo haber llegado a pensar en ese sentido, en ese lugar, pues también recordemos que es un lugar donde yo trabajo, digamos que es un poco complicado ciertos temas abordarlos. Y ahí hablo de otra cosa, y es abordar un poco el tema de la paz en la escuela. El tema de la paz no solo es una necesidad, sino que se convierte también en una excusa para abordar muchísimos temas de los cuales a veces fueron vetados. Cuando yo era niño, no me hablaron de Rafael Uribe Uribe, no me hablaron de Gaitán, no me hablaron de muchísimas cosas. De muchas me vine a enterar por mis abuelos, por mis padres, pero no precisamente por las clases de historia o de ciencias sociales. Y yo como maestro quise hacer algo distinto al respecto. Y por eso, a propósito del nombre del colegio, traté de, con los chicos de estos grados, resignificar la memoria de Rafael Uribe Uribe para que por lo menos ellos aprendan un poco sobre Rafael Uribe Uribe. Una anécdota al respecto sociales en la Universidad Pedagógica, y una de las primeras preguntas que le hicieron en la entrevista fue que si ella sabía quién era Rafael Uribe Uribe y qué había hecho por el país. Entonces esta estudiante, tal vez una de las mejores estudiantes que he tenido en los últimos años, ella pues supo responder la pregunta hablando de que Rafael Uribe Uribe había trabajado por los derechos laborales de los colombianos y pues obviamente su papel como general y como político colombiano. Esto pues digamos que ahora felizmente ella seguramente está viendo esta sesión, no lo sé, la invité pero no sé si está viéndola, pero ella está en la universidad estudiando y fue muy bonito que ella me contara que aprender un poco más sobre Rafael Uribe Uribe tal vez le brindó o le abrió las puertas a poder acceder a la educación superior pública que seguramente a Rafael Uribe Uribe le hubiera llenado mucho orgullo ver a muchos colombianos en el lugar que ella está. Cuando me pongo a escudriñar un poco la historia de Ciudad Bolívar, y ya con esto cierro, me doy cuenta de que pues
primero recordemos que más arriba donde yo estoy está la iglesia de Kiva, que fue creada por el poeta Jorge Rojas. Él fue quien creó la carretera Kiva, y cuando él crea la carretera Kiva, en uno de sus costados ya hacía una escuelita. La escuelita con el tiempo se va a llamar Rafael Uribe Uribe. Me parece muy importante recordar siempre la historia de esta localidad, porque es una localidad que siempre ha estado atravesada por la violencia, siempre ha estado atravesada por el despojo de tierras y los habitantes que llegan de todas partes a vivir en ella, que siempre han sido segregados y a veces han sido estigmatizados por el lugar donde vivimos y laboramos, pero que es una localidad llena de sueños, que es una localidad llena de personas con muchas ganas de vivir, de existir, de ser, de aprender de historia y de recordar que la localidad también está llena de historia. Entonces, el colegio Rafael Uribe Uribe y la escuela anterior, Escuela Rural Rafael Uribe Uribe, en ese sentido, en un lugar de resignificación de la memoria, porque en algún momento las personas que creyeron en Rafael Uribe Uribe como senador, como político, tal vez como militar, decidieron ponerle el nombre a esa escuela en honor a este político colombiano. Entonces, pues, me parece muy importante ese resignificar. No sé si yo pueda compartir, pues quería compartir una foto de la frase que les dije hace un momento, pero no sé cómo hacerlo en esta plataforma, no es la que uso usualmente. No sé cómo. Entonces, pero voy a leerle la frase que una de mis estudiantes creó en honor a Rafael Uribe Uribe, dice así: solo nos queda ser como las flores que en la primavera portan la esperanza para brotar en el campo árido de la violencia. Esta frase fue hecha en un stencil de Rafael Uribe Uribe en el colegio, y la frase va en el rostro de Rafael Uribe Uribe, bastante grande, que está en el patio de nuestro colegio, y hace parte del proyecto por la paz que tenemos en la institución, que también lleva el nombre de Rafael Uribe Uribe. Gracias. Gracias a ti, Oscar. Muy interesante lo que nos cuentas del trabajo en el colegio alrededor de la memoria de Rafael Uribe Uribe, y también contarte que justamente están aquí conectados varios y varias estudiantes en esta sesión que nos están comentando justamente en nuestro Facebook Live. Entonces, agradecerles también a ellos por estar aquí con nosotros. Y ya por último, quería un poco que conversáramos alrededor de un tema que ustedes han venido tratando en esta última intervención, que tiene que ver con cuáles fueron como los impactos que causó en la política colombiana y particularmente también en el liberalismo el asesinato de Rafael Uribe Uribe, y un poco cómo ha sido recordado él en los años siguientes con estas marcas de memoria que ya veníamos hablando antes, pero digamos cuáles fueron esos impactos y qué es lo que hace que aún hoy estemos conversando alrededor de su figura y de su pensamiento, ¿no? Entonces, te doy la palabra, Fernanda. Vale, muchísimas gracias. Yo quería justamente retomar por algo que ya Oscar mencionaba, y es por el tema de las películas, de cómo la figura de Rafael Uribe Uribe ha sido apropiada y reapropiada en el cine colombiano, y particularmente en algunas de las primeras películas que surgieron, o de los primeros largometrajes que hubo en el país. Está, por un lado, esta película, largometraje que además fue censurado, que se puede ver en internet, en YouTube, una parte corta que se titula El drama del 15 de octubre, realizado por los hermanos Di Dominico, que fue realizada solo un año después del asesinato, y en el que de hecho se pueden ver imágenes importantes del funeral, donde fueron, pues se ve también la Plaza de Bolívar en su momento, un primer registro fílmico muy importante de la memoria de Rafael Uribe Uribe. Y también el registro original incluía entrevistas de los dos acusados, de los dos artesanos acusados del asesinato, ¿no? Leovigildo Galarza y Jesús Carvajal. Que además es un film que fue censurado, que generó bastante controversia en su momento, y que también me parece importante destacar cómo
pues hay allí una primera narración de la construcción de memoria alrededor de la figura de Rafael Uribe Uribe. Y un segundo film, también de los primeros films hechos en Colombia, que se titula Rafael Uribe Uribe o El fin de las guerras civiles en Colombia, también conocido con el título de Caminos de Gloria, de 1928. Parece importante destacar allí cómo de los primeros films que se realizan, pues van a tener como objeto justo la discusión sobre el legado de Rafael Uribe Uribe, también con respecto pues a su memoria. Vale la pena, pues los invito a que busquen algo de estos videos, que vale la pena verlos y ver también las imágenes de la época con respecto a la gran conmoción que causó ese momento específico de su muerte y al año siguiente que significó también constantes visitas al cementerio central, ¿no? Como que en la actualidad pensamos el cementerio central es mucho menos visitado, aunque sigue teniendo varios lugares de memoria que son apropiados y han sido apropiados como rituales populares, como lugares de rituales populares, pero en general el cementerio central como un lugar también de debate político, ¿no? En general, durante las conmemoraciones de Rafael Uribe Uribe, en los primeros años y hasta los años 40, el Partido Liberal solía ser allí en la entrada del cementerio central, grandes concentraciones con discursos políticos. Entonces me parece interesante también cómo allí se debatía constantemente como un lugar de debate, sí conmemorativo, pero también retomando los debates del Partido Liberal de su momento. Ese como un tema fundamental de la memoria. También recordaría, me parece interesante traerlo a colación en este momento, la figura de Rafael Uribe Uribe durante la violencia bipartidista, que va a estar en discusión, en disputa, y particularmente específicamente en el 35 aniversario de su conmemoración. De hecho, que ahora está tan de moda el debate alrededor de los monumentos, es tumbado un monumento de Rafael Uribe Uribe por el Partido Conservador en el mismo día conmemorativo, un poco planteando ya el debate alrededor de esta confrontación que se estaba incrementando en el año 49 en la violencia bipartidista, y la figura de Rafael Uribe como un referente del Partido Liberal era bastante pues golpeada o debatida desde el Partido Conservador, entonces llegando al punto de ese día balear el busto y luego tumbarlo a un lago en la ciudad de Cartagena. Que eso nos habla un poco de que la figura de Rafael Uribe estaba muy presente en la violencia bipartidista. Y por supuesto su legado, y ya lo señalaba, con respecto a los derechos laborales, a la misma constitución de cultura e identidad obrera en Colombia, los primeros sindicatos, de hecho el mismo Partido Socialista Revolucionario también va a reivindicar la memoria de Rafael Uribe Uribe. En las primeras conmemoraciones del 1 de mayo aquí en Colombia, cuando empieza a apropiarse esa conmemoración, aparece Rafael Uribe como entre los mártires de las luchas obreras socialistas del país. Entonces también interesante que si bien no era el mismo socialismo que él planteaba, el Partido Socialista Revolucionario y las primeras conmemoraciones del 1 de mayo va a aparecer como una figura importante de las luchas obreras. Gracias, Fernanda. Quería ahora pasarle la palabra también a Felipe para que nos contara un poco sobre esos legados de Rafael Uribe Uribe, ¿no? Y como qué es lo que ha hecho que se siga recordando al día de hoy, que aparezcan sus marcas no solamente en la ciudad, sino también, como nos acaba de contar Fernanda, en los discursos y en las reivindicaciones que otros actores sociales y políticos hicieron con posterioridad a su asesinato, incluso muchos años después. Bueno, lamentablemente, la historia política en Colombia, particularmente la historia del siglo XX, ha estado marcada por una sucesión de magnicidios, ¿no? Un precedente histórico que se va a terminar reivindicando en ese sentido es ese papel de Rafael Uribe Uribe como
como mártir precursor de ese proceso. Claro, es un tema muy complicado en la medida en que el martirio termina por eclipsar el reconocimiento de una serie de aspectos delegados, de ejercicios de la política de una enorme trascendencia histórica que el propio Rafael Uribe Uribe ejerció en su momento en vida. Eso es muy importante también señalar. No se trata de ninguna manera de maximizar o minimizar alguno de los dos aspectos. Sin embargo, sí podemos ver cómo esa trascendencia de la idea de cómo por ese lastre histórico tan lamentable que ha tenido el ejercicio de la política en Colombia, pues se ha terminado por visibilizar mucho más ese carácter del magnicidio, incluso equiparable especialmente a los magnicidios del ciclo del 89-90 de Galán, Pizarro y Bernardo Jaramillo. Curiosamente, en Wikipedia, la biografía de Rafael Uribe Uribe está categorizada dentro de una lista de algo que él no fue, y es de candidatos presidenciales asesinados. Uribe Uribe nunca aspiró a la presidencia de la República. Difícilmente en tiempo de paz hubiera sido viable una candidatura presidencial de Uribe Uribe, pero como reflejo de cierta manera de ese lastre histórico al que debemos, por supuesto, también sumar ahí el recuerdo de Jorge Eliezer Gaitán, tenemos ahí esa presencia, digamos, de la figura histórica de Rafael Uribe Uribe. Esa presencia que también, de cierto modo, contribuye a que más de un siglo después se nuble la certeza de cuáles fueron las causas, los móviles de su asesinato. Es muy fácil decir, fueron los conservadores, pero pues listo, supongamos que sí, pero ¿cuáles conservadores? Porque pues estamos hablando en un contexto en el que el conservatismo podía estar perfectamente tanto en el gobierno al cual apoyaba Uribe, que era el gobierno de José Vicente Concha, el gobierno del oficialismo conservador ungido por el arzobispo Bernardo Herrera Restrepo, como también había conservadores en la oposición, de la misma manera pues en otro gobierno que él participó, como pues en el caso de en el caso de Rafael Reyes. Entonces ahí, como digamos, como para concluir de cierta manera, ese es el riesgo grande que hay en ese poder que se le da al tema de su figura como mártir de la democracia o mártir del ejercicio de la política en Colombia, que si bien permite una trascendencia histórica de su figura y un reconocimiento público más de un siglo después, también es algo que hasta cierto punto termina por nublar aspectos tanto de su vida como incluso de su misma muerte. Gracias, Felipe, también por poner en discusión, digamos, esa línea de continuidad de las violencias en Colombia, que también un poco es lo que nos convoca alrededor de la situación de esta conversación, ¿no? De ver como esa continuidad que ha habido de tantos hechos de violencia que han marcado la política y el asesinato también de estas figuras relevantes, como dices tú, bueno, luego termina un poco por eclipsar otros debates sobre la actividad política más concreta, pero que igual nos permite seguir hablando del mismo tema en clave de memoria también y de reflexión. Bueno, quería darle entonces la palabra a Oscar también para ir cerrando, un poco para que nos contara cómo ha sido recordado Rafael Uribe Uribe en la institución educativa del mismo nombre. Un poco nos venía contando antes en su intervención de todas las acciones de memoria que han hecho en el colegio, pero si nos puede contar, digamos, cuáles han sido las reflexiones que han hecho también alrededor de su figura y de este recuerdo en la institución. Muchas gracias, María. Bueno, no sé si hay, ya creo que compartí unas imágenes para que podamos compartirlas. En el colegio, la memoria de Rafael Uribe Uribe, y un poco unido con lo que estaba diciendo Felipe, se empezó a rescatar, o comenzamos a rescatarla también a partir de rescatar el nombre del colegio, rescatar el por qué el nombre del colegio y que los chicos supieran por qué Rafael Uribe Uribe fue importante y por qué era relevante aprender sobre él en la escuela, porque pues para muchos chicos
aprender sobre Rafael Uribe en la escuela sigue siendo, o sea, para muchos de ellos sigue siendo como, bueno, ¿y para qué? ¿De qué me sirve aprender de Rafael Uribe en la escuela? ¿De quién fue él? Ya murió, él ya, como a muchos en Colombia lo mataron por intentar cambiar el país, que es lo que muchos de mis estudiantes dicen. Pero yo siempre les recuerdo que la importancia de aprender de la historia, primero, no repetir hacia el futuro lo que nos ha sucedido en el pasado, pero también aprender de lo que ha sucedido para poder construir hacia el futuro, aprender de los que han hecho algo por el país para que salvemos un poco lo que ha sido la historia del país y construir de verdad un lugar donde las cosas tan feas que ellos ven allá en su contexto no sucedan. Aquí están viendo las fotos del mural que hicimos en honor a Rafael Uribe Uribe y a la paz, obviamente, pues que fue el valor que más rescatamos de Rafael Uribe Uribe, de su aporte más grande hacia Colombia, de su legado. Pues acá hay diferentes expresiones, todo esto fueron ideas de los estudiantes, así que fuimos uniéndolas en el mural. Los diferentes estudiantes fueron participando de la construcción del mural y fueron pintando los estudiantes de las ambas jornadas del colegio. Este símbolo que simboliza la paz y la unión en Colombia, pues obviamente las palomas, las letras de fondo y las manos uniéndose verdaderamente en cofradía, en cooperativismo, que era algo que también promovía Rafael Uribe Uribe. El mural está en construcción, así como lo ven ahí, se estaba construyendo, aún está en construcción, no ha sido terminado, y en la parte central del mural está esta imagen de Rafael Uribe Uribe. Ahí es el diseño, más las siguientes fotos ya se ve un poco más la construcción, pero en el diseño, pues allá se ve en el fondo el rostro de Rafael Uribe Uribe, y de fondo se ve la ciudad un poco opaca y gris, pero casi siempre se ve así desde allá. Se ve el rostro de Rafael Uribe Uribe en todo el centro del patio, y esa es una forma o ese lugar donde comenzamos como a reconstruir esa imagen y esa memoria de lo que Rafael Uribe Uribe había sido. Algo importante que quiero resaltar es que para los estudiantes ha sido muy, digamos, impactante el hecho de que él haya sido asesinado y que haya muerto de esa forma tan horrible como murió, pues con hachazos, bueno, con hachazos, sí, hachazos que le dieron en la parte, en la espalda, en la cabeza. Y siempre nos recuerda un poco cómo ha sido la historia del país y de cómo las personas como él, relevantes y significativas, que han tenido una representatividad y que han intentado hacer cosas buenas por el país, han terminado siendo asesinadas, y que como siempre el asesinato casualmente así culpables. Pues los dejo entonces con la imagen de Rafael Uribe Uribe, de fondo la imagen de Bogotá, el cable aéreo, y de Ciudad Bolívar, que siempre les tendrá las puertas abiertas para que aprendamos un poco más de Rafael Uribe Uribe cuando estemos de nuevo en la institución. Espero poder, a los que quieran ir a conocer cómo trabajamos en torno a él y los trabajos que los diferentes estudiantes hacen en torno a Rafael Uribe Uribe y cómo lo conmemoramos cada año durante la Semana por la Paz, que pues es lo que le compete a las redes sociales, pero pues al respecto de la paz siempre tenemos un espacio para conmemorar lo que es la imagen, figura y legado de Rafael Uribe Uribe. Muchas gracias. Gracias, Oscar. Gracias, Fernanda, Felipe, por acompañarnos en esta mañana en esta conversación. Agradecerles también a las personas de la localidad de Rafael Uribe Uribe que están conectadas en este momento, en este conversatorio. También tenemos conectado al rector del Colegio Rafael Uribe Uribe de Tunjuelito, y a los estudiantes y las estudiantes, como comentábamos al comienzo. Muchas gracias por el espacio y esperamos entonces que nos acompañen en los próximos eventos del Centro de Memoria, Paz y Reconciliación. Gracias de nuevo a nuestros invitados y a nuestra invitada por estar con nosotros. Muchas gracias a todos, que estén muy bien. No, muchísimas gracias por la invitación, muchísimas gracias a quienes estuvieron conectadas y conectados siguiendo esta charla, y esperamos tener de la mano de ustedes muchísimos más espacios para la construcción de la memoria histórica del conflicto en Colombia. Gracias, Felipe. Gracias, Oscar. Muchas gracias, Felipe, Oscar, María. Y seguimos pues trabajando por la memoria en esta perspectiva desde los distintos lugares de memoria, desde el colegio, desde el Capitolio, desde los investigadores. Allí estamos aportándole a esa memoria por la paz como hubiera querido también Rafael Uribe Uribe.
Gracias, Fernanda.
Minuto de silencio. El pueblo unido jamás será vencido. Es el resultado de una cultura de la violencia. Por los paramilitares. Entonces, no estoy por nada, ¿cierto? Es nuestra verdad y nuestra dignidad, y por eso estamos aquí, por el dolor que nos ha causado un Estado. ¡No más muerte!